Imagina un lugar donde el tiempo se detuvo, donde no hay carreteras, ni electricidad, ni teléfonos móviles, donde el contacto con el mundo exterior no solo es innecesario, sino peligroso. Un lugar tan oculto, que quienes lo habitan podrían estar a unos kilómetros de una ciudad, y aún así vivir como si el mundo moderno jamás hubiera existido. Este lugar existe, y está en el corazón de la selva amazónica de Brasil. Allí viven los Aba, también conocidos como los fantasmas del bosque, por su habilidad para permanecer invisibles, incluso a los ojos de los más expertos exploradores. Los Aba no solo son una de las últimas tribus indígenas nómadas de Brasil, también son uno de los pueblos más amenazados del planeta. Su forma de vida, profundamente conectada con la naturaleza, está al borde de desaparecer por culpa de la deforestación, los incendios ilegales y la codicia de quienes consideran la selva una fuente de riqueza sin importar el precio. Pero más allá de la tragedia, los Aba representan algo poderoso, una resistencia silenciosa, una forma de vivir que desafía todo lo que conocemos sobre el mundo moderno. En este vídeo, te llevaremos a través de la historia de esta tribu que se niega a ser encontrada. Descubrirás cómo sobreviven sin dejar rastro, qué papel juegan los monos como miembros de su familia, y por qué muchos de ellos han decidido nunca tener contacto con la civilización. También te contaremos cómo algunos han sido forzados a salir de la selva, y qué ha significado eso para ellos. ¿Quiénes son realmente los Aba? ¿Por qué el gobierno brasileño declaró que deben ser protegidos a toda costa? ¿Y qué tiene esta tribu de especial, que su mera existencia se considera un milagro? Prepárate para un viaje al corazón del Amazonas, donde los árboles no solo son refugio, sino testigos de una forma de vida milenaria que lucha por no desaparecer. Esto no es ficción, es real, y está ocurriendo ahora mismo, en lo profundo de la selva. Y si te apasionan las culturas ocultas, las historias que pocos se atreven a contar, y los secretos del mundo más allá de la civilización, suscríbete a Tribu Secreta. Aquí, cada video te revela un rincón del planeta que jamás imaginaste que existía. En lo más profundo del estado de Maranhão, al noreste de Brasil, existe un grupo humano que ha aprendido a moverse sin ser visto, a vivir sin dejar huella y a adaptarse a un entorno tan salvaje como frágil. Son los Aba, también conocidos como Aba Guajá, uno de los últimos pueblos indígenas cazadores-recolectores nómadas del mundo. Para muchos, son invisibles, pero su historia es muy real. El término Aba significa simplemente gente en su lengua, una expresión que refleja la manera sencilla y directa en la que ven el mundo. Hoy en día, se estima que existen alrededor de 350 a 400 Aba, y al menos 100 de ellos viven en completo aislamiento voluntario, sin ningún contacto con el mundo exterior. Los demás, aunque han tenido cierto grado de contacto con el gobierno brasileño o con organizaciones de derechos indígenas, siguen llevando una vida profundamente conectada con la selva. Los Aba forman parte del conjunto de pueblos indígenas conocidos como Tupi-Guaraní, pero su cultura ha evolucionado de manera única debido a su estilo de vida nómada y al aislamiento al que se han visto forzados por siglos de persecución, esclavitud y violencia. Durante el auge de la explotación del caucho en el siglo XIX, fueron brutalmente cazados, esclavizados y desplazados por colonos y empresas que consideraban sus tierras como territorio vacío. Para sobrevivir, los Aba aprendieron a desaparecer. Su idioma, llamado también Aba, es parte de su identidad más fuerte. No tiene escritura, y su transmisión es completamente oral. Las historias, los mitos, las enseñanzas de caza y las relaciones familiares pasan de generación en generación a través del relato directo. En su cosmovisión, no existe una división rígida entre humanos, animales y el entorno natural. Todo está profundamente interconectado, y cada ser tiene una función vital dentro del equilibrio de la selva. La familia es el núcleo absoluto de la vida Aba. Viven en grupos pequeños, usualmente de 15 a 30 personas, que se desplazan constantemente por la selva. No construyen grandes aldeas ni permanecen mucho tiempo en un solo lugar. Sus refugios son ligeros, hechos con hojas de palma y ramas, diseñados para ser levantados y abandonados con facilidad. Llevan consigo lo esencial: arcos, flechas, utensilios sencillos, algunos objetos rituales, por supuesto, sus animales compañeros. Cazan principalmente monos, pecaríes, aves y pequeños mamíferos,
utilizando técnicas silenciosas y precisas, respetando profundamente la fauna. También recolectan frutas, miel silvestre y raíces. Su conocimiento del entorno es extraordinario. Pueden identificar huellas, rutas de animales, e incluso reconocer plantas medicinales con un nivel de detalle que escapa a cualquier experto en botánica moderna. A pesar de su invisibilidad cultural, los Aba no son ajenos al miedo. Temen al ruido de las motosierras, al olor del humo cuando la selva arde, y a los helicópteros que sobrevuelan sus territorios sin entender que para ellos, esos sonidos representan la muerte. La intrusión del mundo exterior no es curiosidad para ellos, es amenaza. Los Aba son también un símbolo de resistencia. A pesar del asedio constante, se han mantenido fieles a su estilo de vida, huyendo antes que rendirse. Son el eco de una humanidad ancestral, una que decidió mantenerse en el margen de la civilización para preservar algo que nosotros ya hemos perdido. Una conexión espiritual, práctica y absoluta con la tierra. Para los Aba, la selva no es solo un hogar. Es una madre, una maestra, un escudo, un mundo completo. Cada rincón del bosque amazónico tiene un propósito. Cada sonido un significado. Cada ser vivo un lugar dentro del equilibrio sagrado que sostiene su existencia. Mientras el resto del mundo ve árboles como recursos y animales como productos, los Aba los ven como parientes. La relación que mantienen con su entorno no es de dominación, sino de respeto y pertenencia. Desde que nacen, los niños Aba son instruidos para leer la selva como si fuera un libro abierto. Aprenden a caminar descalzos sobre la hojarasca sin hacer ruido, a reconocer el sonido de un mono moviéndose entre las ramas, a distinguir entre una fruta segura y una venenosa solo por su olor. No necesitan GPS, mapas ni brújulas. Su orientación está impresa en su memoria ancestral, en los relatos de sus mayores, y en el lenguaje secreto de los árboles, los insectos y el viento. La selva les ofrece todo: comida, refugio, herramientas, medicinas. Pero lo hace bajo una regla fundamental: tomar solo lo necesario. Los Aba no cazan en exceso ni arrasan con la vegetación. Si encuentran un panal de miel, lo comparten con su grupo. Si cazan un animal, agradecen al espíritu de la selva antes de consumirlo. Nada se desperdicia. Todo tiene un ciclo. Es un sistema de vida que parece salido de una utopía ecológica, pero que ellos han practicado durante siglos sin llamarlo así. Sus viviendas son refugios temporales, construidos con hojas de palmera, cañas y fibras naturales. No tienen paredes sólidas, ni puertas, ni cerraduras. La protección viene del camuflaje y del movimiento constante. Cuando los recursos de una zona comienzan a escasear o el clima cambia, los Aba simplemente se mueven. En pocas horas desmontan su campamento, cargan sus pocas pertenencias y se internan nuevamente en la espesura, dejando atrás casi ningún rastro de su paso. Esta movilidad no es solo una estrategia de supervivencia, es parte de su identidad. Uno de los aspectos más fascinantes de su relación con la selva es su uso de las plantas medicinales. Sin haber ido jamás a una escuela, los Aba conocen los efectos de decenas de especies. Utilizan hojas que alivian el dolor, raíces que curan infecciones, resinas que cicatrizan heridas y bebedizos que ayudan en el parto. Su conocimiento es oral, empírico y profundamente eficaz. Es un conocimiento que no está en libros, sino en la práctica cotidiana de vivir junto a la naturaleza. Además, su vínculo con los animales va más allá de la utilidad. Muchos Aba crían pequeños animales huérfanos como parte de su familia, especialmente monos, a los que alimentan, cuidan y protegen. A menudo duermen junto a ellos, y los llevan en brazos como si fueran bebés humanos. Esta conexión emocional también se extiende a otros animales. No cazan ciertas especies si hay señales espirituales de que no deben hacerlo. Para ellos, la selva habla. Solo hay que saber escucharla. Los Aba han desarrollado un lenguaje sensorial que los hace casi invisibles en su hábitat. Caminan sin hacer ruido, observan sin ser vistos, cazan sin perturbar el equilibrio. Esta capacidad de mimetizarse con el entorno es parte de lo que ha permitido su supervivencia durante siglos. En muchas ocasiones, incluso han logrado evitar a intrusos y grupos armados ocultándose en lo más denso del bosque. La selva, que para otros sería un laberinto impenetrable, para ellos es un refugio que los protege, siempre que no sea destruida desde fuera. En un mundo que vive acelerado, los Aba nos recuerdan que es posible vivir en armonía,
que la naturaleza no es enemiga ni esclava, sino un sistema del cual formamos parte. Su relación con la selva no es romántica ni idealizada. Es práctica, real, pero también espiritual. Es mágica porque es auténtica. En la selva de los Ava, la línea entre humanos y animales es difusa. No porque no entiendan la diferencia biológica, sino porque su cosmovisión no establece jerarquías absolutas. Para ellos, todos los seres vivos tienen espíritu, emociones y un lugar en el tejido sagrado de la selva. Pero entre todos los animales con los que conviven, hay uno que ocupa un espacio especial: el mono. En muchas culturas, los monos son vistos como criaturas curiosas, graciosas o incluso molestas. Para los Ava, son algo mucho más profundo. Son compañía. Son consuelo. Son familia. Y no es una metáfora. Literalmente, los crían, los cuidan y los aman como si fueran hijos. Cuando los Ava cazan, lo hacen por necesidad, no por deporte ni por acumulación. Sin embargo, a veces ocurre que al cazar a una hembra de mono, especialmente si hay hambre en el grupo, encuentran que ella llevaba una cría. En lugar de abandonarla o terminar con su vida, hacen lo impensable: la adoptan. Uno de los miembros del grupo, normalmente una mujer, lo carga como a un bebé humano. Le da alimento, ya sea frutas, leche materna o papillas hechas con pulpa vegetal. Lo limpia, lo arropa y lo mantiene cerca en todo momento. Estas crías de mono no son mascotas. Son parte del círculo íntimo de la familia. Duermen con los niños, juegan con ellos, y desarrollan vínculos afectivos tan fuertes que incluso los hombres adultos, que suelen ser más reservados emocionalmente en la cultura Ava, se apegan profundamente a ellos. El llanto de una cría de mono puede conmover tanto como el de un niño humano. No hay distinción de especie cuando el vínculo es emocional. Hay casos documentados por antropólogos y trabajadores de ONGs en los que se ha observado a una mujer Ava amamantando simultáneamente a su bebé y a un monito huérfano. Lo hacen sin reservas, como parte de un acto natural de compasión. Para ellos, ese pequeño animal ha perdido a su madre, y su deber es protegerlo. Si el mono sobrevive y crece, eventualmente se lo deja libre, y muchas veces regresa al campamento durante meses o años, manteniendo contacto con su familia humana. Este vínculo ha desconcertado a muchos investigadores, pero tiene profundas raíces en la visión espiritual de los Ava. Ellos creen que los animales también tienen una forma de persona dentro de sí, un espíritu que puede entender, sentir y comunicar. Los monos, al compartir conductas sociales tan parecidas a las humanas, juego, cuidado mutuo, expresión emocional, son considerados hermanos menores. Incluso hay relatos orales que narran cómo en tiempos antiguos, los Ava y los monos podían hablar entre ellos. Esa conexión ancestral, aunque simbólica, aún persiste. Este trato especial hacia los monos no significa que los Ava no los cacen nunca. Lo hacen cuando es necesario para alimentarse, pero no lo hacen a la ligera. Antes de cazar, observan comportamientos, señales espirituales e incluso sueños que puedan advertirles si es el momento adecuado. No matan a las madres con crías si no hay extrema necesidad. Y si lo hacen, es con un profundo sentido de respeto, como parte del ciclo natural, no como acto de poder. Para los Ava, cuidar de una cría de mono es una forma de honrar la vida. También puede verse como una manera de enseñar a los niños el valor del cuidado, la responsabilidad y la empatía. En una cultura donde la selva es madre, los monos son casi como hermanos. No es una relación basada en utilidad, sino en afecto. En un mundo donde la separación entre humano y naturaleza es cada vez más brutal, los Ava nos muestran otra manera de vivir. Una donde se puede amar a otro ser simplemente por existir. Donde un mono huérfano no es una carga, sino un regalo que fortalece los lazos del grupo. Quizás por eso, cuando los Ava sienten que la selva está muriendo, también sienten que muere parte de su familia. Mientras gran parte del mundo moderno lucha por estar más conectado, por tener señal, wifi, redes sociales y contacto permanente, hay pueblos enteros que han hecho lo contrario. Han elegido no ser encontrados. Entre ellos, los Ava no contactados representan uno de los ejemplos más extremos y enigmáticos de aislamiento voluntario. Se calcula que alrededor de 100 Ava viven completamente apartados de cualquier contacto con la civilización,
incluso con otros miembros de su misma etnia que ya han establecido vínculos con organizaciones indígenas o el gobierno. Estos grupos se internan en lo más profundo de la selva amazónica y llevan un estilo de vida que ha permanecido prácticamente inalterado durante siglos. No buscan ayuda, no responden a llamados, y si alguien se acerca demasiado, simplemente desaparecen entre los árboles. El aislamiento de los Saba no es un capricho, ni una superstición, ni una rebeldía romántica. Es una estrategia de supervivencia. Durante siglos, han sido perseguidos, desplazados y asesinados por colonos, madereros, ganaderos y traficantes de tierras. Sus antepasados vieron cómo otras tribus fueron exterminadas al hacer contacto con el exterior. Aprendieron que la mejor forma de sobrevivir era no ser vistos. Estos Saba no contactados viven en grupos familiares pequeños, se desplazan continuamente por rutas conocidas solo por ellos, y se organizan para no dejar rastros visibles, no hacen fuego de día, no talan árboles innecesariamente, y evitan los ruidos fuertes. Son verdaderos fantasmas del bosque. Incluso los guardaparques, antropólogos y satélites que los han buscado con fines de protección, rara vez los detectan. Cuando se producen encuentros, la mayoría de forma accidental, las reacciones son inmediatas y defensivas. Algunos Saba huyen al ver humanos forasteros. Otros se ocultan y observan en silencio. En ocasiones, han lanzado flechas como advertencia. Y en casos extremos, han desaparecido por completo de una región tras detectar la presencia de extraños. El mensaje es claro, no quieren ser encontrados. Pero, ¿qué significa realmente vivir así? Significa no tener ningún objeto de metal, no haber escuchado jamás un motor, no conocer palabras como dinero, gobierno o internet. Significa que su mundo es puro bosque, cielo, ríos y sonidos naturales. No es que ignoren que hay otros allá afuera, simplemente no les interesa. No necesitan lo que no conocen. Y no confían en lo que ya ha demostrado ser peligroso. A pesar de este aislamiento, los Saba no contactados no están completamente ignorados. Existen organizaciones como Survival International que han trabajado incansablemente para proteger sus territorios sin intervenir directamente. El objetivo es crear una zona segura, libre de invasores, donde puedan vivir como lo han hecho por generaciones. En teoría, el gobierno brasileño ha reconocido el derecho de los pueblos aislados a vivir sin contacto. Pero en la práctica, la deforestación, la minería ilegal y la corrupción siguen acercándose cada vez más a sus límites invisibles. La selva que los protege es también su vulnerabilidad. Un incendio, una carretera, una tala ilegal, puede abrir una grieta irreversible en su aislamiento. En algunos casos, han sido obligados a emerger brevemente, tras perder su territorio o enfermar por el contacto accidental con virus comunes para nosotros, pero letales para ellos. Lo más dramático es que una simple gripe puede exterminar a un grupo entero si no tienen defensas naturales para enfrentarla. El aislamiento voluntario de los Saba es un acto silencioso de resistencia. Es la forma más extrema de autonomía, elegir desaparecer para poder vivir. Para muchos, resulta incomprensible. Pero para ellos, es la única garantía de libertad. No quieren nuestra ayuda. No quieren nuestra tecnología. Lo único que piden, sin palabras, es que los dejemos en paz. ¿Quieres seguir descubriendo historias como esta, de tribus que resisten al olvido y a la modernidad? Suscríbete a Tribu Secreta y acompáñanos en este viaje a los rincones más ocultos del planeta. Cada video revela una historia que el mundo casi ha olvidado, pero que merece ser contada. La vida de los Saba, como la de muchas tribus indígenas, ha estado marcada por una constante amenaza: la destrucción de su hogar, la selva amazónica. Durante siglos, los invasores han llegado con una única intención: explotar los recursos naturales de la región, sin importar el costo humano o ambiental. Para los Saba, esta amenaza se ha vuelto una pesadilla persistente y cada vez más inminente. La deforestación ilegal es uno de los mayores desafíos que enfrentan. Cada año, miles de hectáreas de la selva tropical amazónica desaparecen a causa de la tala ilegal, la expansión de la ganadería y la agricultura, y las actividades mineras. Y, aunque el gobierno brasileño ha establecido zonas de protección para pueblos aislados como los Saba, en la práctica, la deforestación continúa sin freno. Los madereros ilegales, a menudo protegidos por grupos armados, se adentran en las selvas en busca de madera valiosa.
En su camino, destruyen el hábitat de los Aba, obligándolos a abandonar áreas donde han vivido durante generaciones. Los Aba, al igual que otras tribus amazónicas, dependen de la selva no solo como fuente de alimento y refugio, sino también como su sistema de vida integral. Cada árbol, cada río, cada criatura es vital para su supervivencia. Cuando los madereros talan árboles para obtener madera, lo hacen sin pensar en las consecuencias a largo plazo. La pérdida de los árboles significa también la pérdida de la biodiversidad que sostiene a los Aba, los animales que cazan, las plantas que cosechan y el equilibrio de su ecosistema. La selva es su hogar, pero también su vínculo con el mundo espiritual. A medida que los recursos se vuelven más escasos, las tensiones aumentan. Las familias Aba son desplazadas de sus hogares sin previo aviso. En ocasiones, se ven forzados a huir de las talas ilegales y de las invasiones de ganaderos, que buscan ganar territorio para la cría de ganado. Estas invasiones son violentas. Los madereros ilegales y los terratenientes no solo destruyen el medio ambiente, sino que también atacan físicamente a los indígenas que intentan proteger su territorio. Se han registrado múltiples casos de violencia, y en algunos casos, los invasores han matado a miembros de tribus aisladas como los Aba. Los márgenes de seguridad para las tribus aisladas se han reducido drásticamente. A pesar de los esfuerzos de organizaciones internacionales como Survival International, la presión sobre los territorios indígenas ha aumentado a medida que el gobierno brasileño, en los últimos años, ha implementado políticas que favorecen la expansión agrícola y la minería en la región amazónica. Esto ha generado una situación crítica para los Aba, que ahora deben enfrentar una guerra por su supervivencia. Los encuentros con los invasores a menudo son violentos y poco efectivos para proteger a las tribus aisladas. En ocasiones, las autoridades brasileñas han enviado tropas para intentar frenar la invasión, pero la falta de recursos y la corrupción en los niveles más altos del gobierno han permitido que los invasores continúen destruyendo la selva sin consecuencias. Esta situación ha dejado a los Aba en una posición extremadamente vulnerable. Las enfermedades externas también han llegado a los Aba. En un mundo donde las infecciones comunes son fácilmente tratables, las tribus aisladas como los Aba carecen de inmunidad contra muchas de las enfermedades traídas por los invasores. Una simple gripe puede devastar a un grupo entero. En 2011, los contactos forzados con colonos provocaron que los Aba sufrieran brotes de enfermedades, lo que afectó gravemente a su población. Sin embargo, la lucha por la supervivencia de los Aba no es solo una batalla contra los madereros y los terratenientes. Es también una lucha contra el olvido. El mundo moderno, a menudo ignorante de las luchas indígenas, tiende a no ver las pequeñas batallas que libran estas comunidades, hasta que es demasiado tarde. Por eso, el aislamiento y la defensa de su territorio son cruciales. Los Aba se han convertido en guardianes de la selva, pero, paradójicamente, son ellos quienes más necesitan protección. A pesar de todo, los Aba siguen resistiendo. En su mundo, los árboles siguen siendo altos, los ríos siguen fluyendo, y el sonido de los monos sigue resonando entre las hojas. Pero su futuro depende de la conciencia global y de si realmente el mundo está dispuesto a proteger lo que queda de la selva y de sus pueblos originarios. A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones internacionales y de la protección legal que los pueblos indígenas tienen en Brasil, la situación de los Aba sigue siendo extremadamente precaria. El gobierno de Brasil ha establecido algunas leyes y territorios protegidos para los pueblos aislados, pero en la práctica, estas medidas no siempre se cumplen de manera efectiva. Uno de los mayores problemas radica en la falta de aplicación de la ley. En la teoría, el gobierno brasileño ha reconocido la importancia de proteger a los pueblos indígenas no contactados, como los Aba, y ha creado zonas de protección permanente para ellos. En 2004, el gobierno proclamó el territorio Aba como una zona protegida, lo que debería haber asegurado su supervivencia al ofrecerles un espacio libre de la invasión de madereros, ganaderos y agricultores ilegales. Sin embargo, la situación en el terreno ha demostrado que las promesas gubernamentales son, en muchos casos, insuficientes. Las políticas del gobierno brasileño bajo el mandato de algunos presidentes recientes han puesto en riesgo la protección de la Amazonía y de las tribus que la habitan. Las políticas de desarrollo económico, como la expansión de la agricultura y la minería,
han priorizado la explotación de recursos naturales sobre la conservación del medio ambiente y la protección de los pueblos indígenas. Esto ha permitido que los invasores sigan avanzando en territorios previamente protegidos, enfrentándose cada vez más a la resistencia de comunidades como los Aba. Además, la desforestación ilegal sigue siendo un desafío masivo en Brasil. Aunque el país ha implementado algunas políticas para reducir la tala ilegal de árboles, la corrupción, las redes de tráfico de madera y la falta de recursos en las zonas rurales han permitido que la deforestación continúe a gran escala. A menudo, los madereros ilegales y los invasores de tierras se benefician de la falta de presencia estatal en las áreas más remotas de la selva, lo que dificulta la protección efectiva de las tribus como los Aba. A nivel internacional, diversas organizaciones como Survival International han trabajado arduamente para garantizar los derechos de los Aba y otras tribus en Brasil. Estas organizaciones han hecho campañas para sensibilizar al mundo sobre la situación de los pueblos indígenas no contactados y han presionado al gobierno brasileño para que cumpla sus promesas de protección. Además, han denunciado a nivel global las actividades ilegales que ponen en peligro a las comunidades indígenas. Sin embargo, a pesar del apoyo internacional, la situación de los Aba sigue siendo precaria. La comunidad internacional ha logrado algunos avances en términos de visibilidad y apoyo a la causa indígena, pero las políticas del gobierno brasileño siguen siendo inconsistentes y muchos de los territorios protegidos para los pueblos indígenas no cuentan con las infraestructuras necesarias para defenderlos efectivamente. Los guardaparques que protegen las áreas de los Aba no siempre tienen suficiente apoyo logístico o personal para enfrentar la invasión de las tierras. El rol de las organizaciones indígenas también es crucial en esta lucha. Muchos grupos indígenas han sido fundamentales para defender los derechos de los Aba y otras tribus en la región. A pesar de los riesgos y las dificultades, estos activistas trabajan incansablemente para asegurar que los pueblos no contactados puedan seguir viviendo de acuerdo con sus tradiciones y en sus territorios ancestrales. Sin embargo, la realidad es que el gobierno de Brasil enfrenta presiones internas que dificultan la implementación de políticas que protejan de manera efectiva a los pueblos indígenas. Por ejemplo, la creciente demanda internacional por productos agrícolas y minerales, como la soja y el oro, ha incentivado a algunos actores políticos y económicos a promover una expansión territorial que afecta directamente a los pueblos indígenas. El futuro de los Aba depende de una compleja interacción entre la protección internacional, el compromiso del gobierno brasileño y la resistencia activa de las tribus. Aunque la situación sigue siendo alarmante, los esfuerzos combinados de comunidades indígenas, ONGs y la sociedad civil internacional pueden marcar la diferencia en la supervivencia de estos pueblos. La historia de los Aba contactados es profundamente triste y compleja. Estos son los miembros de la tribu que, por diversas razones, han tenido que abandonar la selva para entrar en contacto con el mundo exterior. A diferencia de los Aba no contactados, que siguen viviendo en completa autonomía y aislamiento, los Aba que han tenido que abandonar sus tierras han enfrentado un choque cultural devastador, luchando por encontrar un equilibrio entre su identidad ancestral y las imposiciones del mundo moderno. En los últimos años, algunos grupos de los Aba han sido forzados a abandonar sus territorios debido a la constante invasión de su hábitat por madereros, ganaderos y otras industrias. Muchos de estos Aba han sido desplazados hacia áreas cercanas a pueblos o incluso ciudades más grandes, donde se han visto obligados a adaptarse a una vida completamente diferente. Algunos han vivido en reservas indígenas o en asentamientos de refugiados, lugares que les ofrecen ciertas protecciones, pero que, en muchos casos, también los alejan de sus prácticas tradicionales. La transición de la selva al asfalto ha sido traumática. Para los Aba, la vida en la selva no es solo una cuestión de supervivencia, sino una forma de identidad. La conexión con la naturaleza, el conocimiento ancestral de los ciclos de la selva, la caza, la recolección y los rituales comunitarios son los pilares sobre los cuales construyen sus vidas. Al ser desplazados, se enfrentan a la pérdida de esa conexión, lo que ha provocado un choque cultural muy doloroso. La adaptación a la vida moderna no ha sido fácil para los Aba contactados. El acceso a la educación formal, la medicina moderna y otros recursos ha sido limitado. Aunque algunos han comenzado a recibir educación básica,
El proceso de aprendizaje está lejos de ser suficiente para integrar completamente a los Saba a la sociedad brasileña sin perder su identidad cultural. Muchos Saba no entienden los sistemas de propiedad privada, la jerarquía social de las ciudades o el uso del dinero, conceptos que son completamente ajenos a su forma de vida. Además, los Saba que se han desplazado a áreas urbanas o semiurbanas han enfrentado un fuerte aislamiento social. Muchas veces son vistos como exóticos o como personas de segunda clase, sin acceso a derechos básicos como una vivienda adecuada, alimentos o atención médica. Aunque algunos han encontrado trabajos temporales en la agricultura o la construcción, muchos de ellos siguen viviendo en condiciones precarias, sin ningún tipo de apoyo real para reintegrarse a la sociedad. La discriminación racial y cultural es un obstáculo constante que les impide sentirse verdaderamente parte del mundo moderno. Más allá de los retos económicos y sociales, los Saba contactados también sufren de una crisis emocional profunda. La pérdida de su cultura y de sus tradiciones ha dejado una marca en ellos. Algunos se sienten como si hubieran perdido su hogar, no solo físicamente, sino espiritualmente. En la selva, todo tenía un significado. Cada árbol, cada río, cada animal. Ahora, en la ciudad o en los campos, esos significados se desvanecen. La alienación es un sentimiento común entre los Saba que han sido obligados a abandonar sus tierras. Otro aspecto importante es el impacto de las enfermedades externas. Aunque la medicina moderna ha sido útil en ciertos casos, los Saba han experimentado un aumento de enfermedades para las cuales no tienen inmunidad. Los virus comunes en la sociedad moderna, como la gripe o enfermedades respiratorias, pueden ser letales para ellos, ya que su sistema inmunológico no está preparado para enfrentarlos. Además, la falta de acceso a la atención médica adecuada ha hecho que muchas de estas enfermedades sean aún más peligrosas. En algunos casos, los Saba contactados han tratado de regresar a la selva, buscando volver a una vida más cercana a sus raíces. Sin embargo, las dificultades logísticas y las amenazas externas, como los madereros ilegales, dificultan su retorno. Para muchos, el regreso a la selva no es una opción viable. La conexión con su hogar ancestral se ha roto, y no pueden reconstruirla tan fácilmente. La vida de los Saba contactados pone de relieve una dura realidad: la pérdida de la autonomía y la homogeneización cultural impuesta por la modernidad. Esta transición, que muchos no pidieron, ha cambiado irreversiblemente su forma de ser y de vivir, y los ha dejado atrapados entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno de ellos. Los Saba representan mucho más que una tribu aislada en la selva amazónica. Son símbolos de resistencia y supervivencia en un mundo cada vez más globalizado y homogeneizado. A través de su vida nómada, su conexión profunda con la naturaleza y sus tradiciones milenarias, los Saba nos muestran una forma de vida que desafía las normas establecidas por la civilización moderna. Sin embargo, su futuro está seriamente amenazado. La destrucción imparable de su hábitat, la presión de las industrias ilegales, la violencia de los invasores y el impacto de las enfermedades traídas por el contacto con el exterior son solo algunos de los desafíos que enfrentan. Aunque algunos de ellos se han visto forzados a abandonar sus tierras, adaptándose a un mundo que no comprenden del todo, la esencia de los Saba permanece en su lucha por preservar lo que les queda: su tierra, su cultura y su identidad. El futuro de los Saba depende de muchas cosas: la protección efectiva de sus territorios, el compromiso real del gobierno brasileño y el apoyo continuo de la comunidad internacional. Pero lo más importante es que, como sociedad global, tomemos conciencia de la situación de los pueblos indígenas y actuemos para garantizar que sus derechos sean respetados y su forma de vida preservada. Cada tribu que desaparece, cada cultura que se pierde, es una parte de la humanidad que se desvanece. Es crucial que mantengamos vivos los relatos de tribus como los Saba, para que su historia no se pierda en el olvido. Si te ha impactado la historia de los Saba y quieres conocer más sobre pueblos indígenas y culturas olvidadas, suscríbete a Tribu Secreta. En cada vídeo, exploramos un rincón del mundo que te sorprenderá y te hará reflexionar sobre lo que estamos perdiendo. No te lo pierdas.